Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Para los que son nuevos por aquí, somos Serkan y Ozge y juntos compartimos nuestra vida, nuestras experiencias y, bueno, a veces hasta nuestros dramas personales con ustedes. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar siempre a nuestro lado. Hoy tenemos un vídeo, digamos, un poco diferente. Algo que hemos estado evitando durante un tiempo porque la verdad, no es fácil lidiar con la negatividad. Pero sentimos que ya era hora. Hemos visto muchas críticas sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre cómo manejamos las cosas en nuestras vidas, y creemos que es justo que escuchen nuestra versión de la historia. No pretendemos cambiar la opinión de nadie, pero sí queremos aclarar algunas cosas y, sobre todo, ser honestos con ustedes. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de todo. Vamos a desempolvar algunos trapos sucios, vamos a aclarar algunos malentendidos, y vamos a responder a algunas de las críticas más recurrentes que hemos estado recibiendo. Pero antes de empezar, como siempre, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al tema de hoy. Bien, ¿por dónde empezar? Creo que la crítica más común que hemos recibido, y que realmente nos ha afectado, es la que se refiere a nuestra relación. Mucha gente comenta que nuestra relación es falsa, que es pura fachada para las cámaras, que no nos amamos de verdad. Y déjenme decirles algo, eso no podría estar más lejos de la verdad. Sí, es cierto que compartimos momentos de nuestra vida en las redes sociales, pero lo que ven es real. Nuestra relación es como cualquier otra relación, tiene sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. No somos perfectos ni pretendemos serlo. Tenemos nuestras discusiones, nuestros desacuerdos, pero al final del día, nos amamos profundamente y nos apoyamos mutuamente. A veces sentimos que la gente espera que seamos una pareja perfecta, de cuento de hadas, y eso es simplemente imposible. Somos humanos, cometemos errores, aprendemos de ellos, y seguimos adelante. Compartir nuestra vida con ustedes no significa que estemos actuando o que nuestra relación sea una farsa. Significa que queremos ser transparentes y mostrarles quiénes somos realmente. Para entender mejor esta crítica, quizás deberíamos profundizar en cómo empezó todo. Cuando Serkan y yo decidimos abrir nuestro canal, lo hicimos con la ilusión de compartir las cosas que nos apasionaban, nuestros viajes, nuestras recetas de cocina, nuestros pequeños proyectos de Y. Nunca imaginamos que nuestra vida personal generaría tanto interés. Al principio éramos muy reservados, solo mostrábamos lo superficial. Pero poco a poco la gente empezó a pedir más, a querer conocernos mejor, a ver cómo éramos en el día a día. Fue entonces cuando decidimos abrir un poco más la puerta a nuestra intimidad. Empezamos a incluir pequeños blogs de nuestras salidas, nuestras conversaciones cotidianas, incluso nuestras peleas. Y fue ahí cuando las críticas empezaron a intensificarse. La gente opinaba sobre todo, sobre cómo nos vestíamos, sobre cómo nos hablábamos, sobre cómo discutíamos. Algunos comentarios eran constructivos y los agradecíamos. Pero otros eran simplemente hirientes y malintencionados. Nos decían que nuestra relación era forzada, que Serkan me trataba mal, que yo era demasiado dependiente de él, que nuestra comunicación era inexistente. Incluso llegaron a decir que estábamos juntos solo por el dinero y la fama. Imaginen lo doloroso que es leer esas cosas, sobre todo cuando son completamente falsas. Sé que es difícil para la gente entender que una relación puede ser real y genuina, incluso si se comparte en las redes sociales. Pero les aseguro que lo que ven es lo que hay. No actuamos, no fingimos, no exageramos. Somos nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y aunque a veces nos equivocamos, siempre intentamos aprender de nuestros errores y mejorar como pareja. Otra crítica que hemos recibido es sobre nuestro trabajo. Algunos dicen que no trabajamos, que vivimos del aire, que todo lo que tenemos es gracias a las redes sociales y a la suerte. Y aunque es cierto que las redes sociales nos han brindado muchas oportunidades, también es cierto que trabajamos muy duro para lograr nuestros objetivos. Serkan, por ejemplo, dedica horas y horas a la edición de los vídeos, a la planificación del contenido, a responder a los comentarios y mensajes.
Yo por mi parte me encargo de la parte creativa, de la investigación, de la colaboración con otras marcas. No es un trabajo fácil, requiere mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Además, el trabajo de creador de contenido es mucho más que solo grabar y subir un vídeo. Hay una gran cantidad de tareas invisibles que consumen muchísimo tiempo. Serkan se encarga de la parte técnica, la iluminación, el sonido, la cámara, la edición, la renderización, la subida a las plataformas, la optimización para los algoritmos, el seguimiento de las estadísticas. Y yo me encargo de la parte creativa, la lluvia de ideas, la investigación de temas, la redacción de guiones, la colaboración con otros creadores, la gestión de las redes sociales, la interacción con la comunidad. Es un trabajo en equipo que requiere mucha coordinación y esfuerzo. Además, las redes sociales nunca duermen. Estamos constantemente conectados, respondiendo a mensajes, interactuando con la comunidad, buscando nuevas ideas. Es un trabajo que exige estar siempre en alerta, siempre atento a las tendencias, a las novedades, a las oportunidades. No tenemos horarios fijos, no tenemos fines de semana libres, no tenemos vacaciones pagadas. Pero lo hacemos porque nos apasiona, porque nos encanta conectar con ustedes y compartir nuestra vida. Además, tenemos otros proyectos en marcha, cosas que no siempre compartimos en las redes sociales, pero que también nos consumen mucho tiempo y energía. Así que, por favor, no piensen que no trabajamos. Trabajamos y trabajamos muy duro para poder vivir de lo que nos apasiona. Por ejemplo, Serkan está trabajando en un proyecto personal relacionado con la fotografía, que es una de sus grandes pasiones. Está tomando cursos online, experimentando con diferentes técnicas, creando su propio portfolio. Es algo que le ilusiona mucho y en lo que está invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo. Y yo, por mi parte, estoy escribiendo un libro. Siempre he soñado con ser escritora, y ahora estoy aprovechando esta oportunidad para hacer mi sueño realidad. Es un proceso largo y difícil, pero me está encantando. Estoy aprendiendo mucho sobre escritura, sobre narrativa, sobre mí misma. Ninguno de estos proyectos los hemos anunciado en las redes sociales, porque queremos mantenerlos en secreto hasta que estén listos. Pero quería que supieran que no solo vivimos de las redes sociales, que tenemos otras ambiciones y otros proyectos en los que estamos trabajando duro. Luego está el tema de nuestras decisiones personales. Mucha gente opina sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas, sobre qué deberíamos hacer o no hacer. Y aquí quiero ser muy clara, nuestras decisiones son nuestras y solo nuestras. Entendemos que al compartir nuestra vida en las redes sociales, nos exponemos a la opinión pública, pero eso no significa que tengamos que seguir los dictados de nadie. Hacemos lo que creemos que es mejor para nosotros, para nuestra relación y para nuestro futuro. A veces nos equivocamos, sí, pero aprendemos de nuestros errores y seguimos adelante. No necesitamos que nadie nos diga cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Agradecemos los consejos y las sugerencias, pero al final del día, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Es increíble la cantidad de opiniones que recibimos sobre nuestras decisiones. Desde cosas tan triviales como qué restaurante visitar hasta decisiones más importantes como dónde vivir o qué proyectos aceptar. La gente se siente con el derecho de opinar sobre todo, de criticar nuestras elecciones y de decirnos cómo deberíamos hacer las cosas. Al principio, nos afectaba mucho. Nos sentíamos presionados a complacer a todo el mundo, a justificar nuestras decisiones, a explicar por qué hacíamos las cosas de una manera y no de otra. Pero poco a poco aprendimos a ignorar el ruido y a confiar en nuestro propio criterio. Entendimos que no podemos complacer a todo el mundo, que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con nuestras decisiones, y que eso está bien. Lo importante es que nosotros estemos felices con lo que hacemos, que estemos seguros de que estamos tomando las decisiones correctas para nosotros, y que no dejemos que la opinión de los demás nos influya demasiado. Y hablando de decisiones, una de las que más críticas ha generado es la de no tener hijos. Sí, es cierto, no tenemos hijos y por ahora, no tenemos planes de tenerlos. Y eso no significa que seamos menos personas, o que no sepamos lo que es el amor. Tener hijos es una decisión muy personal, y es una decisión que solo nos compete a nosotros. No necesitamos justificar nuestra decisión ante nadie. Estamos felices con la vida que tenemos, con nuestros proyectos, con nuestra relación. Y si en algún momento decidimos tener hijos, será porque nosotros lo queremos, y no porque nadie nos lo imponga.
Esta es quizás la crítica más dolorosa que hemos recibido. La gente asume que si no tenemos hijos es porque somos egoístas, porque no nos gustan los niños, porque no somos capaces de amar. Y nada de eso es verdad. Simplemente hemos decidido que ahora no es el momento adecuado para tener hijos. Queremos disfrutar de nuestra vida en pareja, queremos viajar, queremos desarrollar nuestros proyectos profesionales, queremos tener tiempo para nosotros mismos. Y quizás en un futuro, cuando sintamos que es el momento adecuado, decidamos tener hijos. Pero será una decisión nuestra, basada en nuestros propios deseos y necesidades, y no en las expectativas de los demás. Nos duele mucho cuando la gente nos juzga por esta decisión, cuando nos dicen que nos vamos a arrepentir, cuando nos presionan para que tengamos hijos. Nos gustaría que la gente entendiera que no todas las parejas tienen que seguir el mismo camino, que no todas las mujeres tienen que ser madres, que no todos los hombres tienen que ser padres. Que hay otras formas de ser feliz y de realizarse en la vida. Otra cosa que nos ha molestado bastante es cuando la gente hace comentarios sobre nuestro físico. Ya saben, comentarios sobre nuestro peso, sobre nuestra apariencia, sobre nuestra ropa. Y aquí quiero decir algo muy importante: todos somos diferentes, todos tenemos cuerpos diferentes, y todos somos hermosos a nuestra manera. No necesitamos encajar en los estereotipos de belleza que nos impone la sociedad. No necesitamos ser perfectos para ser valiosos. Nos amamos tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y esperamos que ustedes también se amen a sí mismos tal como son. Dejen de criticar a los demás por su apariencia. Enfoquémonos en lo que realmente importa: la bondad, la empatía, la compasión. El mundo necesita más amor y menos odio. Es increíble la cantidad de comentarios negativos que recibimos sobre nuestro aspecto físico. Que si estoy demasiado delgada, que si Serkan ha engordado, que si mi pelo es demasiado largo, que si su barba es demasiado corta. La gente se cree con el derecho de opinar sobre todo, de criticar nuestros cuerpos y de decirnos cómo deberíamos vernos. Es muy frustrante porque nos esforzamos por mantenernos saludables, por cuidarnos, por sentirnos bien con nosotros mismos. Pero es imposible complacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con nuestra apariencia, que nos critique por no encajar en sus ideales de belleza. Pero hemos aprendido a ignorar esos comentarios y a centrarnos en lo que realmente importa: nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra felicidad. Nos amamos tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y no vamos a dejar que nadie nos haga sentir mal por nuestra apariencia. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la desinformación. Hemos visto muchos comentarios que se basan en rumores, en chismes, en información falsa. Y eso es muy frustrante. Antes de creer todo lo que leen en Internet, por favor, investiguen, verifiquen la información, contrasten las fuentes. No se dejen llevar por los chismes y los rumores. Recuerden que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona, con sentimientos, con emociones, con una vida real. No contribuyan a la difusión de información falsa. Sean responsables con lo que comparten en las redes sociales. Piensen antes de escribir. Es increíble la cantidad de rumores y noticias falsas que circulan sobre nosotros en Internet. Que si estamos a punto de divorciarnos, que si Serkan tiene una amante, que si yo estoy embarazada, que si nos vamos a mudar a otro país. La gente inventa historias y las difunde como si fueran verdad. Es muy doloroso porque esas mentiras pueden dañar nuestra imagen, nuestra reputación, nuestras relaciones personales. Por eso es muy importante que la gente sea responsable con lo que comparte en las redes sociales, que verifique la información antes de creerla y de difundirla. Les pedimos que no se dejen llevar por los chismes y los rumores, que no crean todo lo que leen en Internet, que confíen en nosotros y en lo que les contamos. Nosotros siempre hemos sido honestos con ustedes, y siempre les contaremos la verdad. En resumen, hemos hablado de las críticas sobre nuestra relación, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras decisiones personales, sobre nuestro físico y sobre la desinformación. Hemos aclarado algunos malentendidos, hemos compartido nuestra versión de la historia, y hemos sido honestos con ustedes. Esperamos que este vídeo les haya ayudado a entendernos un poco mejor. No pretendemos cambiar la opinión de nadie, pero sí queríamos que supieran la verdad. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Sabemos que ha sido un poco largo y un poco intenso, pero era necesario. Queremos que sepan que valoramos mucho su apoyo y su comprensión.
Ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Han pasado por situaciones similares? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirnos, como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un abrazo enorme.